No es tu padre, eres adoptada, le gritó mi hermana a mi hija porque me negué a pagarle la boda. Así que en su boda tomé el micrófono y felicité al novio por su futuro hijo. Con la mejor amiga de mi hermana. El ADN en pantalla gigante confirmó todo. La princesa terminó sola, sin boda, sin novio, sin mejor amiga. Glorioso. Necesitamos hablar sobre mi boda. Mi hermana se plantó en mi sala con esa sonrisa que siempre anunciaba problemas. Necesito que me transfieras 30,000. ¿Perdón? Casi se me cae el café. Es tu obligación como hermano mayor. Eres exitoso. Yo me caso una vez en la vida. Su voz se endureció. Papá y mamá ya viven gratis en tu casa de campo. Lo mínimo es que pagues mi boda. Ese dinero es para la universidad de mi hija. Tu hija. Se rió con veneno. Qué gracioso. En la cena familiar, mientras mi hija de 10 años jugaba con sus vegetales, mi hermana alzó su copa, un brindis por mi hermano. Tan generoso con su hija adoptada, pero tan tacaño con su hermana de sangre. Mi hija dejó caer el tenedor. ¿Qué significa adoptada? Que no eres su verdadera hija, pequeña. Tu papá no es tu papá real. El llanto desgarrador de mi hija cortó el aire. Corrió a su cuarto mientras mis padres susurraban, ya era hora de que lo supiera. Mi hermana me escribió, ¿ahora sí transferirás el dinero? Esa noche, mi esposa llegó del trabajo justo cuando mis padres salían de la casa. Los vi intercambiar saludos incómodos en la entrada. Mis padres evitando su mirada. Mi hermana ya se había largado con una sonrisa de satisfacción minutos antes. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó mi esposa mientras mis padres aceleraban el paso hacia su auto. Antes de que pudiera responder, escuchamos los sollozos desgarradores desde el cuarto de nuestra hija. ¿Qué carajo pasó? Mi esposa dejó caer su bolso y corrió hacia las escaleras. La seguí, con el estómago hecho nudo. Amor, necesito contarte algo terrible. Le expliqué todo en el pasillo, susurrando para que nuestra hija no escuchara otra vez. Como había sido una cena familiar de último momento, como mi hermana había esperado estratégicamente el momento cuando ella no estaba. Como había usado la información más sagrada de nuestra familia como un arma. ¿Cómo pudiste permitir que le hiciera eso? Su voz temblaba entre la furia y la incredulidad. ¿Cómo no la detuviste? Pasó tan rápido, yo. Nuestra hija está destrozada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Llevamos 10 años planeando cómo y cuándo decírselo, y tu hermana lo destroza en 5 segundos por despecho. Tenía razón. No solo había fallado como hermano al no poner límites claros antes. Había fallado como padre al no proteger el espacio emocional de mi hija. Esa noche, mientras la consolábamos, hice una promesa silenciosa: nunca más permitiría que alguien la lastimara así. Y si alguien lo intentaba, las consecuencias serían devastadoras. Subimos juntos a consolar a nuestra hija. La encontramos hecha un ovillo. Sollozando contra su almohada. ¿Por qué mis papás reales no me quisieron? ¿Fui una bebé mala? Mi esposa se sentó a su lado y la abrazó. Amor, tus papás biológicos te amaban tanto que quisieron darte la mejor vida posible. Y nosotros te elegimos porque eres perfecta. Pero la tía dice que no soy de verdad su familia. La tía está muy equivocada, dije, mi voz cargada de una emoción que no había sentido antes. Tú eres mi hija. No por accidente, no por casualidad. Por elección. Te elegimos cada día, cada momento. Eso te hace más especial. No menos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, algo más frío y calculador se estaba formando en mi interior. Mi hermana había cruzado la línea más sagrada que existe, había lastimado intencionalmente a una niña inocente. Y eso tendría consecuencias que ella no podía ni imaginar. Esa noche, después de que finalmente se durmiera, mi esposa me miró con una expresión que nunca había visto. Tu hermana le hizo daño a propósito a nuestra hija. Para lastimarte a ti. Su voz era hielo puro. No voy a perdonar eso jamás. En los días que siguieron,
Observé cómo se desarrollaba la verdadera dimensión del daño. Mi hija, que antes era una niña segura y extrovertida, se volvió retraída y llena de preguntas dolorosas. Se despertaba llorando en las madrugadas preguntando si sus papás reales la habían abandonado porque era mala. Mi esposa la llevó a terapia inmediatamente, pero cada lágrima de nuestra hija era combustible puro para algo que crecía dentro de mí, algo frío y calculador. Mientras tanto, mi hermana orquestaba su victoria con una crueldad que me heló la sangre. Sus redes sociales se volvieron un desfile de felicidad tóxica. La foto que más me destrozó apareció un martes, ella abrazada a mis padres con el texto nada como el amor incondicional de la verdadera familia, lazos de sangre, familia real. Me etiquetó a mí, para después borrar la etiqueta. El mensaje era cristalino. Pero lo que más me enfureció no fue el insulto hacia mí. Fue la implicación de que mi hija no merecía ese amor incondicional por no compartir sangre. ¿Cómo se atrevía a cuantificar el amor hacia una niña inocente? ¿Cómo se atrevía a usar la biología como medida del afecto? En ese momento supe que mi hermana no entendía lo que realmente significa ser familia. Y yo me encargaría de enseñárselo. Los comentarios fueron una mezcla que me partió el alma. Mi hermana claramente había esparcido toda la historia, porque algunos comentarios eran puñaladas conscientes, los lazos de sangre son sagrados, escribió una prima. Finalmente la verdad sale a la luz, comentó la tía favorita de mi hermana. Pero otros me defendieron. Un tío escribió, esa niña es tu sobrina, sin importar nada más. Otra prima comentó, qué feo que usen a una niña inocente así. Los likes y corazones se dividieron. Y yo podía ver exactamente quién estaba de qué lado de nuestra familia. Cada reacción era como un mapa de lealtades que nunca había visto tan claramente. Las traiciones dolían, pero saber quién realmente me apoyaba también me daba fuerza. Por primera vez en mi vida, comencé a ver mi situación familiar con una claridad brutal. Mis padres vivían desde hace años en una casa de campo que yo había comprado como inversión. Nunca les cobré alquiler, era mi forma de ayudarlos en su retiro. También les daba una cantidad mensual para gastos. Mi hermana, mientras tanto, trabajaba en un negocio que mi padre y yo habíamos iniciado juntos hace una década, donde yo era el socio mayoritario. Su salario dependía directamente de mi firma en los cheques. Nunca había pensado en estos detalles hasta ahora. Nunca había considerado que mi generosidad familiar pudiera convertirse en algo más. Pero ahora, con mi hija durmiendo mal y haciendo preguntas dolorosas cada noche, cada dólar que les daba se sentía como financiar el arma que habían usado contra mi familia. Era hora de que aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Y que lastimar a mi hija tendría las más severas de todas. La epifanía final llegó durante una visita que cambiaría todo para siempre. Llevé a mi hija conmigo a casa de mis padres, pensando que tal vez querrían disculparse con ella directamente. Pero lo que presencié esa tarde me quitó las últimas dudas sobre lo que tenía que hacer. Durante toda la visita, mis padres trataron a mi hija con una cortesía fría y distante. No la abrazaron como antes. No le preguntaron sobre el colegio. La trataron como a una invitada incómoda en lugar de su nieta. Como si el simple conocimiento de que no compartía su sangre hubiera borrado 10 años de amor genuino. Mi hija lo notó. Por supuesto que lo notó. En el auto de regreso, me preguntó, papi, ¿por qué los abuelos ya no me quieren? Esa pregunta lo cambió todo. Ya no era solo sobre venganza personal. Era sobre mostrarle a mi hija que cuando alguien la lastima, habrá consecuencias. Que su padre luchará por ella, siempre. Pero el universo aún tenía más revelaciones guardadas para mí. Y la siguiente me haría entender que mi hermana no era la única que estaba siendo engañada. Fue durante esa misma visita a casa de mis padres cuando el primer hilo de la madeja comenzó a desenredarse. Estaba en el pasillo buscando aspirinas cuando escuché a mi cuñado en el balcón, susurrando al teléfono con una intimidad que me hizo detenerme en seco. Te amo, ten cuidado con. Sí, ya sé que es riesgoso. Pero después de la boda todo será diferente. Colgó abruptamente cuando me vio. ¿Todo bien?, le pregunté con una sonrisa inocente. Perfecto, cuñado. Solo trabajo. Su sonrisa era demasiado amplia.
Mi radar interno se activó. Algo no cuadraba en absoluto. La segunda pista llegó cuando fui al baño de invitados. Ahí estaba el neceser de la mejor amiga de mi hermana, su dama de honor. Dentro, entre maquillaje y perfumes, algo que me heló la sangre, una cadena de hombre con un dije que reconocí inmediatamente. El mismo dije que había visto colgando del cuello de mi cuñado en todas las fotos familiares desde que conoció a mi hermana. Su amuleto de la suerte que según él nunca se quitaba. Mi cerebro empezó a conectar puntos que no quería conectar. La confirmación llegó una semana después, cuando mi hermana me pidió el favor más irónico del mundo: ¿podrías recoger mi tiara en casa de mi mejor amiga? Está súper atareada desde que nació el bebé hace 2 meses. Trabajando desde casa con un proyecto urgente. Su niñera se enfermó y está vuelta loca tratando de hacer todo sola. Ya sabes que la pobre es madre soltera. La necesito mañana para la sesión de fotos. Madre soltera. Un bebé de 2 meses. Las piezas empezaban a formar una imagen que no quería ver. Llegué a casa de la dama de honor y toqué el timbre. Me abrió completamente vestida, con una blusa de oficina y jeans, audífonos colgando del cuello. Claramente en modo trabajo remoto profesional, pero con una tensión en el rostro que no había visto antes. Ay, perdón, se me olvidó completamente que venías. Se veía estresada y tenía papeles en las manos. Tengo una videoconferencia súper importante en 5 minutos con clientes de Europa. ¿Puedes pasar y esperarme? La tiara está guardada en mi cuarto, pero tendría que revolverlo todo para encontrarla ahorita. Dame 15 minutos máximo y la busco cuando termine. Me senté en su sala mientras ella subía corriendo las escaleras. Hablando por teléfono en inglés. La casa olía sutilmente a talco y fórmula. Su tablet estaba en la mesa de centro y de repente sonó una notificación que iluminó la pantalla bloqueada. El fondo de pantalla me dejó helado. Era una foto del bebé siendo sostenido por unos brazos masculinos. Brazos que reconocí inmediatamente. Los mismos brazos que había visto en cenas familiares, en fotos de vacaciones, en los 4 años que mi hermana llevaba saliendo con ese hombre. Pero lo que realmente me confirmó todo fue el mensaje en la preview: ¿cómo está nuestro pequeño hoy? No puedo esperar para verlos. El contacto decía mi rey con un emoji de corona. Mi cerebro empezó a conectar los puntos anteriores: la llamada secreta, la cadena en el neceser, y ahora esto. Un bebé de 2 meses, una madre soltera por una supuesta aventura de una noche. Y mensajes de mi cuñado llamándolo nuestro pequeño. Cuando ella bajó, le dije casualmente: vi las fotos. ¡Qué hermoso bebé tienes! Sí, todo el mundo dice lo mismo, respondió con una sonrisa nerviosa que no le llegó a los ojos. Debe ser difícil hacerlo sola, comenté, observando su reacción. Sí. Pero. Bueno, uno hace lo que puede. Evitó mi mirada completamente. En ese momento, el llanto de un bebé se escuchó desde arriba. ¡Ay, no! Se despertó. Se veía agobiada. Perdón, voy por él. Tranquila, si quieres yo te lo cuido mientras vas por la tiara, le ofrecí con la mayor naturalidad posible. Tengo experiencia con mi hija. ¿En serio? Eres un ángel. Dame 2 minutos. Subió corriendo y regresó con un bebé de ojos almendrados que me recordaron inmediatamente a mi cuñado. Mientras ella buscaba la tiara arriba, yo jugué con el pequeño, y cuando se chupó el dedo, aproveché para obtener discretamente algunos cabellos que se habían quedado en mi camisa. Los guardé cuidadosamente en mi bolsillo. Si mis sospechas eran correctas, tendría la evidencia que necesitaba. Esa noche comencé a investigar en silencio. No confronté a nadie. No acusé. Solo observé y busqué. Porque había aprendido algo crucial desde que atacaron a mi hija: la información es poder y el poder es protección. Lo primero que hice fue ordenar un kit de recolección de ADN en línea. Llegó 2 días después en un paquete discreto: 2 tubos estériles con hisopos bucales, instrucciones detalladas y bolsas de almacenamiento con cierre hermético. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, esperando el momento adecuado. Ese momento llegó cuando encontré la confirmación que no quería pero necesitaba.
Mis padres habían dejado algunos documentos en mi oficina, papeles relacionados con el negocio familiar. Entre ellos, mezclados accidentalmente, había documentos de inmigración con el nombre de mi cuñado. Notificación de deportación pendiente. Fecha límite para ajuste de estatus. Todo encajó con una claridad brutal. Mi cuñado estaba a punto de ser deportado. El matrimonio con mi hermana no era amor. Era supervivencia legal. 3 años de matrimonio para obtener la ciudadanía. Y la mejor amiga. Ella tenía visa de trabajo temporal. 3 años también. El plan era obvio: casarse con mi hermana, obtener la ciudadanía en 3 años, divorciarse y quedarse legalmente con su amante y su hijo. Mi hermana era solo un trámite migratorio con vestido blanco. La ironía me golpeó como un puñetazo. Mi hermana, obsesionada con la sangre y la verdadera familia, estaba siendo usada como una visa matrimonial. Pero antes de poder procesar completamente esta información, llegó el segundo golpe. 2 semanas después de la cena desastrosa, mi madre organizó una reunión familiar de reconciliación en la casa de campo. Para hacer las paces antes de la boda, dijo. Mi esposa no quería ir, pero yo insistí. Necesitaba darles una oportunidad. Necesitaba creer que podían cambiar. Llegamos con nuestra hija, quien se aferró a mi mano todo el camino desde el auto. Dentro estaban mis padres, mi hermana y su prometido. El ambiente era tenso pero civilizado. Hasta que no lo fue. Mi hija estaba jugando en el jardín con algunos primos pequeños cuando escuché la voz de mi hermana. Deliberadamente alta, pobrecita. Debe ser confuso para ella estar en reuniones familiares cuando en realidad no pertenece, ¿no? Me refiero a que no comparte nuestra sangre. El jardín se quedó en silencio. Los adultos miraban sus platos. Nadie dijo nada. Y yo entendí que no había aprendido nada. Mi hermana seguía siendo cruel. Seguía usando a mi niña como blanco. En ese momento, cualquier duda moral que hubiera tenido desapareció completamente. Le iba a pagar con la misma moneda. Ya basta, dije levantándome. ¿Basta de qué? ¿De decir la verdad? Se cruzó de brazos. Ya todos saben que es adoptada. ¿Por qué seguir fingiendo? Mi hija corrió hacia adentro llorando. Mi esposa la siguió, lanzándome una mirada que decía: te lo advertí. Les pedí una cosa, dije con una voz que no reconocí como mía. Una sola cosa. Respeto para mi hija. Y yo te pedí $30,000, replicó mi hermana. Supongo que ninguno de los obtuvimos lo que queríamos. Mis padres permanecieron en silencio. Mi padre incluso asintió levemente, como si mi hermana tuviera un punto válido. Algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Nos vamos, dije a mi esposa. Y no volvemos. En el auto, mientras mi hija sollozaba en el asiento trasero y mi esposa la consolaba, tomé mi teléfono. Primero llamé a mi abogado. Necesito redactar una notificación de terminación de contrato de arrendamiento gratuito. 30 días. Y quiero revisar los documentos del negocio familiar. Luego llamé a mi contador. Cancela todas las transferencias mensuales a mis padres. Mi esposa me miró desde el retrovisor y asintió. No necesitó preguntar nada. Ella sabía, como yo, que no había vuelta atrás. Pero aún no había terminado. Necesitaba confirmación absoluta, evidencia irrefutable que nadie pudiera cuestionar o desestimar como rumor. 2 semanas después, llamé a mi hermana con un pretexto simple: tengo unos documentos del negocio que necesito que papá firme. ¿Pueden venir a cenar el sábado? Así aprovechamos y los reviso con él. Era completamente creíble. Los papeles del negocio familiar eran algo rutinario, nada dramático. ¿Y vas a comportarte?, preguntó con desconfianza. Son solo papeles, no una terapia familiar. Trae a quien quieras. Mi hermana aceptó, y como era de esperarse, vino con su prometido. La mejor amiga llegó después con el bebé, de casualidad porque estaba en el área.
Esa noche, mi esposa y mi hija se fueron a casa de mi suegra. Cuando llegaron, puse mi mejor cara de anfitrión derrotado. Preparé tragos generosos, serví comida abundante, mantuve la conversación ligera y neutral. Mi cuñado, sintiéndose victorioso, bebió más de la cuenta. Whisky tras whisky. Yo me aseguré de que su vaso nunca estuviera vacío. Para las 10 de la noche, apenas podía caminar derecho. Hermano, te ves mal, le dije con genuina preocupación falsa. Déjame ayudarte a recostarte un momento. Mi hermana y la mejor amiga estaban en la sala, conversando. Ajenas a todo. Lo llevé escaleras arriba hasta el cuarto principal de huéspedes, el que estaba al fondo del pasillo. Lo recosté en la cama. Tenía los ojos vidriosos, la respiración pesada del alcohol. Toma, le dije, ofreciéndole un vaso de agua. Bebe esto. Bebió con avidez, el agua limpiando su boca del sabor a whisky. Déjame ver si tienes fiebre, mentí, tocando su frente. Abre la boca un segundo. Obedeció sin pensar, demasiado ebrio para cuestionar. En un movimiento rápido, pasé el hisopo estéril por el interior de su mejilla. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesité. Lo guardé inmediatamente en el tubo estéril, lo sellé, lo etiqueté con la fecha y hora. Descansa un rato, le dije, apagando la luz. Bajo en un momento. Bajé las escaleras con el tubo en mi bolsillo, el corazón latiéndome con fuerza controlada. El primer paso estaba completo. Pero aún me faltaba la segunda pieza del rompecabezas. En la sala, mi hermana y la mejor amiga conversaban animadamente, con copas de vino en mano. El bebé estaba en su cochecito junto a ellas, empezando a removerse incómodo. Y entonces, como si el universo mismo estuviera de mi lado, el bebé comenzó a llorar. ¡Ay, no! La mejor amiga dejó su copa y se levantó. Creo que tiene sueño. ¿Hay algún cuarto tranquilo donde pueda acostarlo? El cochecito no le gusta cuando está así. Mi mente trabajó a velocidad luz. Claro, usa el cuarto de huéspedes, subiendo la segunda puerta a la derecha. Perfecto, gracias. Cargó al bebé y subió las escaleras mientras mi hermana seguía bebiendo su vino. Completamente despreocupada. Esperé. Conté los minutos. 10 minutos después, la mejor amiga bajó sola. Se durmió como angelito, dijo con alivio, volviendo a su asiento. Pobrecito, estaba exhausto. ¿Lo dejaste solo arriba?, pregunté con curiosidad genuina. Sí, pero está bien. Siempre duerme solo en su cuna. Además, si llora lo escucharemos desde aquí. Se sirvió más vino. Ay, necesitaba este respiro. Perfecto. Pasaron 20 minutos más de conversación intrascendente. Las dos mujeres estaban absortas en su plática sobre flores y centros de mesa. Voy al baño, anuncié casualmente, levantándome. Nadie me prestó atención. Subí las escaleras con pasos normales, ni muy rápidos ni muy lentos. Me quedé quieto un momento, escuchando. Las voces de abajo llegaban amortiguadas pero constantes. Risas. El tintineo de copas. Nadie subiría en un buen rato. Giré el picaporte del cuarto del bebé con cuidado infinito. La puerta se abrió sin hacer ruido. Ahí estaba. Acostado en el centro de la cama de huéspedes, rodeado de almohadas como barrera. Dormía profundamente con el puño cerrado contra su mejilla, completamente ajeno al mundo y a lo que estaba por suceder. Saqué el segundo hisopo del kit. Mis manos no temblaban. No había espacio para dudas. Me acerqué a la cama, me incliné despacio. Con movimientos lentos y cuidadosos, abrí suavemente su boca. El bebé hizo un pequeño sonido, un suspiro infantil. Pero no despertó. Pasé el hisopo por el interior de su mejilla, rápido pero cuidadoso, asegurándome de obtener suficiente muestra. Sellé el tubo. Lo etiqueté con mano firme. Lo guardé en mi otro bolsillo. Salí del cuarto con el mismo cuidado con que entré, cerrando la puerta sin hacer el menor ruido.
Se fueron 1 hora después. Mi cuñado, todavía medio tambaleante. La mejor amiga, cargando al bebé dormido. Mi hermana. Satisfecha de haberme visto humillado. En cuanto sus autos desaparecieron de mi vista, subí a mi oficina y coloqué ambos tubos en la bolsa de almacenamiento del kit. Siguiendo las instrucciones del kit al pie de la letra. A primera hora de la mañana siguiente, conduje hasta el laboratorio más prestigioso de la ciudad. Necesito una prueba de paternidad, le dije al técnico, entregándole el kit completo. El técnico revisó los tubos y verificó los sellos. Muestras bucales, bien etiquetadas. Es una prueba informativa. ¿Correcto? Sin validez legal. Correcto, confirmé. No la necesitaba para una corte. De acuerdo. El procesamiento estándar toma de 5 a 7 días hábiles. Perfecto. Cuando llegó el correo electrónico con el asunto resultados de su prueba, lo abrí con determinación. Prueba de paternidad informativa, resultado. Muestra A, adulto masculino, y muestra B, menor masculino. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Me senté en mi oficina, mirando la pantalla, y sentí algo extraño. No era satisfacción. No era siquiera rabia. Era una claridad fría y absoluta. Mi hermana había destruido la inocencia de mi hija por $30,000. Había usado la información más sagrada de nuestra familia como un arma, y mis padres la habían aplaudido. Y ahora descubría que ella misma estaba siendo usada. Que su gran amor era solo un trámite legal, que su mejor amiga le comía el mandado. Mi arsenal estaba completo. La evidencia era irrefutable. Ahora solo necesitaba el momento y el método perfectos. Las siguientes semanas fueron una actuación magistral de mi parte. No busqué a mi familia. No intenté reconciliaciones. Simplemente existí en silencio. Dejé que creyeran que me habían derrotado, que habían ganado. Mi hermana interpretó mi silencio como rendición. Sus redes sociales se volvieron aún más triunfales, más tóxicas. Cada publicación era una declaración de victoria. Yo solo observaba. Y esperaba. La invitación a la boda llegó a mi buzón 3 semanas después. Un sobre elegante, papel grueso, caligrafía dorada. La abrí con calma. Nos complacería contar con su presencia en nuestra celebración de amor. Mi esposa la miró por encima de mi hombro. ¿Vas a ir? Sí, respondí sin dudar. ¿Estás seguro? Después de todo lo que hicieron. Precisamente por eso. Ella me estudió con esos ojos que me conocían mejor que nadie. ¿Qué vas a hacer? Algo que ella jamás olvidará. No le di más detalles. Ella no insistió. Después de 10 años de matrimonio, había aprendido a confiar en mi criterio, incluso cuando no entendía completamente mis planes. Esa noche, mientras veía a mi hija dormir finalmente en paz después de semanas de pesadillas y terapia, supe que había llegado el momento. Y mi hermana descubriría que hay cosas peores que no tener dinero para una boda. Había cosas como descubrir que tu vida perfecta era una mentira delante de todos tus invitados. Lo primero que hice fue contratar al mejor editor de video freelance que pude encontrar. Javier tenía un portfolio impresionante, comerciales para televisión, videos corporativos. Hasta algunos documentales independientes. Cuando le expliqué lo que necesitaba, sus ojos se iluminaron con esa expresión que tienen los creativos cuando huelen un proyecto jugoso. Quiero algo que empiece tierno y emotivo, pero que gradualmente se convierta en algo devastador, le dije en su pequeño estudio lleno de pantallas y cables. Necesito que la transición sea tan sutil que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué tan devastador?, preguntó, acomodándose los lentes. Le mostré el archivo con las pruebas de ADN, las fotos. Los documentos de inmigración. Su cara cambió completamente. Hermano. Esto no es solo un video de boda. Esto es una bomba nuclear. Exactamente.
Trabajamos durante 3 días perfeccionando cada transición, cada efecto, cada momento de tensión. El resultado era una obra maestra de manipulación emocional. Comenzaba con música de piano suave y fotos tiernas de la infancia, pero gradualmente la música se volvía más ominosa mientras las imágenes se transformaban en algo completamente diferente. La llamada de mi hermana llegó exactamente cuando la esperaba. Necesito ver el video antes de la boda, exigió sin siquiera saludar. Después de todo este drama familiar, tengo que asegurarme de que no vas a arruinar mi día especial. Por supuesto, respondí con una calma que me sorprendió. Ven mañana por la tarde. Llegó puntual, vestida como si fuera a una audición para un reality show, maquillaje perfecto, outfit coordinado, uñas recién hechas. Se sentó en mi oficina con esa actitud entre nerviosa y arrogante que había perfeccionado en las últimas semanas. A ver, dijo, cruzándose de brazos. Le mostré la versión falsa que había preparado específicamente para este momento, 3 minutos de pura nostalgia manipulativa. Fotos de nosotros construyendo castillos de arena. Abrazándonos en navidades pasadas, graduaciones, cumpleaños. Música cursi que arrancaba lágrimas, transiciones suaves, efectos dorados que hacían ver todo como un comercial de Hallmark. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad genuina. Es perfecto, exclamó, abrazándome con una efusividad que me dio náuseas. Sabía que al final ibas a entender lo que significa la familia de verdad. Me alegra que te guste. Esa misma noche. Subió un preview a sus redes sociales. Mi hermano finalmente entendió el significado de la verdadera familia. No puedo esperar a que todos vean el video completo en mi boda. Lágrimas garantizadas, hermanos para siempre, familia real, bodas de cuento. Los comentarios fueron un festival de emojis de corazones y felicitaciones. Si hubieran sabido lo que realmente tenía preparado, habrían corrido al otro lado del continente. Pero las presiones no terminaron ahí. Mi padre me llamó 2 días después, y desde el primer segundo supe que venía preparado para la guerra. Escúchame muy bien, maldito desagradecido, gruñó con esa voz que usaba cuando quería intimidarme de adolescente. Si haces cualquier cosa para arruinar la boda de tu hermana, te juro por Dios que te desheredamos completamente. Te borramos de la familia. Nunca más vuelves a poner un pie en la casa de campo. La ironía era tan deliciosa que tuve que morderme el labio para no reírme. Papá, respondí con una calma helada, ¿de qué exactamente me vas a desheredar? Porque hasta donde tengo entendido, tú no tienes nada. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Yo pago la casa donde vives. Yo financio tu jubilación. Yo mantengo el negocio que le da trabajo a mi hermana. Tú dependes completamente de mí. ¿Me estás amenazando? Su voz temblaba entre la rabia y la incredulidad. No, papá. Te estoy recordando la realidad. Tú me amenazas con desheredarme, pero no tienes nada que quitar. En cambio, yo podría cortar todo apoyo financiero mañana mismo si quisiera. ¿Quién está realmente en posición de amenazar a quién? Colgó sin decir otra palabra. Grabé toda la conversación. El martes siguiente. Recibí una llamada de la directora de la escuela de mi hija. Su voz sonaba tensa, profesional pero claramente incómoda. Señor, necesitamos que venga a la escuela lo antes posible. Ha ocurrido un incidente. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi hija? Físicamente está bien, pero es mejor que hablemos en persona. Cancelé todas mis reuniones y conduje a la escuela como si me persiguiera el diablo. Mi esposa llegó al mismo tiempo desde su trabajo. La cara de la directora cuando nos recibió en su oficina me dijo todo lo que necesitaba saber. Su hermana apareció durante el recreo, comenzó la directora, eligiendo sus palabras con cuidado. Logró entrar al área del patio alegando que era tía de un estudiante y que traía un almuerzo olvidado. ¿Qué? Mi esposa casi gritó. El guardia de seguridad la dejó pasar porque... Bueno. Ella fue muy convincente. Para cuando nos dimos cuenta, ya estaba en el patio hablando con un grupo de niños, incluyendo a su hija. ¿Qué les dijo? La directora sacó un cuaderno con anotaciones.
Varios niños han reportado que ella les dijo que su hija es adoptada, que sus padres de verdad no la quisieron y que hizo una pausa, claramente molesta. Que, por eso se ve tan diferente a su familia real, punto. Sentí como la sangre me hervía. También les dijo a los niños que la adopción es como tener un perro que alguien más abandonó. Esas fueron sus palabras exactas según 3 testigos diferentes. Mi esposa empezó a llorar de rabia. ¿Dónde está mi hija? Está con la consejera escolar. Varios niños empezaron a repetir lo que su hermana dijo. Su hija está muy angustiada. Cuando entramos a la oficina de la consejera, mi hija estaba acurrucada en un sofá, con los ojos rojos e hinchados. En cuanto me vio, corrió a mis brazos. Los niños dicen que soy como un perro abandonado, sollozó contra mi pecho. Dicen que por eso no me parezco a ustedes. Dicen que mis papás de verdad me tiraron a la basura. Esas palabras salieron de la boca de mi hermana. Mi hermana las puso en las bocas de niños de 9 y 10 años. La consejera nos explicó que ya había tenido que intervenir en 3 incidentes de bullying esa tarde. Niños que antes eran amigos de mi hija ahora la estaban excluyendo. Repitiendo las palabras de mi hermana como si fueran verdades absolutas. Vamos a tomar medidas disciplinarias con los estudiantes involucrados, aseguró la directora. Pero necesito que entiendan que esto es serio. Esto constituye acoso en propiedad escolar y vamos a tener que hacer un reporte oficial. ¿Mi hermana todavía está aquí?, pregunté con una calma que no sentía. No. Se fue inmediatamente después de hablar con los niños. Pero tenemos su visita documentada en el registro de entrada y varios maestros la identificaron. Necesito copias de todo. El reporte oficial, las declaraciones de los testigos, el registro de entrada. Todo. Por supuesto. Esa noche. Mientras mi hija finalmente se quedaba dormida después de horas de llorar, me senté con mi esposa en la sala. Fue a su escuela, dije, todavía procesándolo. Entró a su escuela y envenenó a los niños contra ella. Ya no se trata de nosotros, respondió mi esposa con los ojos llenos de furia fría. Ahora está atacando directamente a nuestra hija. En su espacio seguro. Al día siguiente, la abogada revisó todos los documentos, el reporte escolar. Las declaraciones de 3 maestros que presenciaron parte del incidente, las declaraciones de 5 niños diferentes que escucharon lo que mi hermana dijo y el registro de seguridad con su firma. Esto es suficiente, dijo la abogada con satisfacción profesional. Tenemos un patrón claro de acoso dirigido específicamente a una menor, con múltiples testigos imparciales y documentación oficial. Podemos solicitar una orden de restricción con base sólida. Háganlo. 2 días después, mi hermana fue notificada oficialmente de la orden de restricción temporal. Debía mantenerse a mínimo 100 metros de distancia de mi hija, mi casa y la escuela. Me llamó histérica. ¿Una orden de restricción? Soy tu hermana. Eres una amenaza para mi hija. Los documentos escolares lo prueban. Solo fui a visitarla. Solo quería hablar con ella. Fuiste a envenenar a sus compañeros contra ella. Y funcionó. Ahora tiene pesadillas y está en terapia intensiva. Esto es ridículo. Mamá y papá van a... Mamá y papá no pueden hacer nada. Esto es legal y está respaldado por testimonios oficiales. La orden se vuelve permanente la próxima semana. No puedes hacerme esto a días de mi boda. Deberías haberlo pensado antes de atacar a una niña de 10 años en su propia escuela. Colgué. Esa noche, cualquier duda moral que pudiera haber tenido se evaporó completamente. El prometido me llamó al día siguiente y su arrogancia me dio tanto asco que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Cuñado, dijo con esa confianza repugnante que había perfeccionado, quería agradecerte personalmente por el video. Sabía que al final harías lo correcto por la familia. Familia, repetí. Saboreando la ironía. Bueno, después de la boda seremos oficialmente familia, ¿no? Y la familia se apoya mutuamente.
Especialmente cuando hay situaciones complicadas que resolver. Si supiera cuán complicada iba a ser su situación después del sábado. Tienes razón, respondí. Será un día que definirá exactamente quién es familia y quién no. Exacto. Me da mucha paz saber que finalmente entiendes las prioridades correctas. Pero la llamada que realmente me sorprendió fue la de mi hermana a mi esposa. Escuché toda la conversación desde la otra habitación, y lo que oí me convenció de que mi hermana había perdido completamente el contacto con la realidad. He estado pensando, le dijo a mi esposa con esa voz dulce y venenosa. Y creo que sería mejor que la niña no venga a la ceremonia. Los invitados van a hacer preguntas incómodas cuando vean que obviamente no se parece a nosotros. No queremos que se sienta rara en mi día perfecto, ¿verdad? Mi esposa la destruyó por teléfono con una artillería verbal que no sabía que tenía en su arsenal. Cuando colgó, estaba temblando de furia. La guerra es total, me dijo. Ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. 2 días después, recibí una llamada inesperada de la mejor amiga de mi hermana. Sonaba aterrorizada. Necesito hablar contigo, susurró como si alguien pudiera estar escuchando. Ya no puedo seguir con esto. Voy a confesarle todo a tu hermana antes de la boda. ¿En serio?, le pregunté con una calma que me sorprendió. Después de 6 meses de engañarla con su prometido. Fue un error. Todo fue un error. Pero ella merece saberlo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Deberías decirle todo. Pero déjame preguntarte algo, cuando le confieses, ¿vas a mencionar que tú fuiste quien inició todo? ¿Que tú lo sedujiste primero? ¿Que tú planeaste todo esto desde el principio? Eso no es verdad. No. Porque tengo mensajes de texto que dicen lo contrario. Tengo fotos de ustedes juntos desde mucho antes de lo que mi hermana imagina. Si hablas ahora, me aseguraré de que ella piense que tú fuiste la mente maestra desde el primer día. El silencio fue ensordecedor. No puedes hacer eso. Puedo hacer exactamente eso. Así que aquí tienes 2 opciones, te quedas callada hasta después de la boda, o me aseguro de que mi hermana crea que tú eres la villana de esta historia. Colgó sin responder, pero sabía que había ganado esa batalla. El día antes de la boda, mi padre me presionó una vez más para que le transfiriera los $30,000 como prueba de buena fe antes de la ceremonia. Mi regalo, le dije, vale mucho más que eso. ¿Qué se supone que significa? Lo sabrás mañana. Esa noche, Javier me entregó el archivo final. Lo revisé una última vez en mi oficina, con las luces apagadas y el volumen bajo para que mi familia no escuchara. Era perfecto. Absolutamente perfecto. Empezaba como una carta de amor a mi hermana, fotos tiernas de la infancia, música emotiva, transiciones suaves. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, la música se volvía más ominosa. Las fotos familiares se intercalaban con capturas de pantalla de sus posts sobre sangre verdadera y familia real. Luego venían las fotos del cuñado y la mejor amiga. Los documentos de inmigración. El resultado del ADN ocupando toda la pantalla como un diagnóstico médico devastador, probabilidad de paternidad, 99.99%. El final era una obra maestra de justicia poética, una foto del cuñado sosteniendo al bebé, con el texto sobreimpreso, felicidades a los futuros padres. Por un momento, sentí algo parecido a la duda. Estaba a punto de detonar una bomba nuclear en mi propia familia. No habría vuelta atrás después de esto. Entonces escuché pasos suaves en el pasillo. Mi hija apareció en la puerta de mi oficina, en pijama, con los ojos hinchados de llorar otra vez. Papi. No puedo dormir, susurró. Sigo pensando en lo que dijeron los niños en la escuela. ¿Mis papás de nacimiento me abandonaron porque no era de su sangre? ¿Por eso no valgo? La cargué y la senté en mi regazo, sintiendo como su cuerpecito temblaba contra mi pecho. Mi amor, tú vales más que toda la familia junta. Tus padres biológicos te amaron lo suficiente para darte la mejor vida posible.
Y nosotros te elegimos porque eres perfecta. ¿Pero por qué la tía me odia tanto? ¿Por qué fue a mi escuela a decir esas cosas horribles? En ese momento, cualquier duda se evaporó como humo. Porque ella no entiende lo que significa amar a alguien de verdad. Pero no te preocupes, mi amor. Mañana todo va a cambiar. Después de que volviera a dormirse, regresé a mi oficina y le envié el archivo final a Javier. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó por mensaje. Completamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana, una foto suya en el salón de belleza, con un peinado elaborado y maquillaje perfecto. La princesa está lista para su día perfecto, mañana será mágico. Le respondí inmediatamente, será un día que nadie en esta familia olvidará jamás. Exactamente. Va a ser el día más hermoso de mi vida. Si hubiera sabido cuán memorable iba a ser. A las 6 de la mañana, 3 horas antes de la ceremonia, conduje hasta el salón de eventos con el USB en mi bolsillo. El coordinador me recibió en la entrada, revisando su lista interminable de pendientes. ¿Trajo el video de la familia? Le entregué el USB con manos completamente firmes. Esta es la versión final de alta resolución. Asegúrese de que se reproduzca en todas las pantallas simultáneamente cuando llegue el momento de los discursos. Perfecto. Lo configuraremos durante el almuerzo para que esté listo. El destino estaba sellado. Regresé a casa, me duché. Me puse mi mejor traje negro. Mi esposa me ayudó con la corbata, estudiando mi cara en el espejo. ¿Estás preparado para esto?, preguntó. He estado preparándome toda mi vida. ¿Y después? ¿Qué pasará con lo que queda de la familia? Después de hoy, ya no habrá nada que destruir. Se habrán destruido a sí mismos. Llegamos al salón a las 4 de la tarde. Mi hermana estaba en la mesa principal, radiante con el vestido más caro que probablemente se había comprado en su vida, rodeada de invitados que le decían lo hermosa que se veía. Me senté en mi lugar asignado, observando a todos los invitados que no tenían idea de lo que estaba por suceder. Mis padres conversando animadamente con otros familiares. El cuñado brindando con sus amigos. La mejor amiga sosteniendo a su bebé mientras sonreía nerviosamente. Todos completamente ajenos a que los siguientes 10 minutos iban a cambiar sus vidas para siempre. Sentí una calma absoluta. Casi zen. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. El coordinador se acercó al micrófono central con esa sonrisa profesional que reservan para los momentos especiales. Los invitados habían terminado la cena principal y el ambiente estaba perfecto, luces tenues, conversaciones animadas, copas de vino creando ese brillo dorado que hace que todo parezca mágico. Damas y caballeros, anunció con voz clara que cortó las conversaciones, ha llegado el momento de una sorpresa muy especial. El hermano de la novia ha preparado un regalo audiovisual que estoy seguro emocionará a todos. Mi hermana aplaudió desde la mesa principal, irradiando felicidad. Se secó una lágrima imaginaria con su servilleta bordada. Finalmente, gritó hacia mí, levantando su copa de champán. Mi hermano va a demostrar que entiende el verdadero significado de la familia. Los 200 invitados se acomodaron en sus asientos, algunos sacando sus teléfonos para grabar el momento. Mi hermana le susurró algo al oído a su prometido, quien sonrió y asintió. Ambos completamente ajenos a lo que estaba por suceder. El coordinador hizo una seña hacia la cabina técnica. Las luces del salón se atenuaron gradualmente hasta crear esa atmósfera cinematográfica que tanto había costado conseguir. Las 3 pantallas gigantes que flanqueaban la pista de baile se iluminaron simultáneamente con un brillo blanco puro. La función había comenzado. Los primeros 30 segundos fueron exactamente lo que todos esperaban. Música de piano emotiva y suave. Fotos tiernas de mi hermana y yo durante la infancia, construyendo castillos de arena en la playa, abrazándonos en navidades pasadas, celebrando cumpleaños con pasteles caseros y sonrisas genuinas. Mi hermana se llevó una mano al corazón, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Es hermoso,
exclamó una tía desde una mesa cercana. ¡Qué emotivo!, añadió otra invitada, sacando un pañuelo. Mi hermana me buscó con la mirada y me envió un beso volado desde la mesa principal. Yo le sonreí de vuelta, levantando mi copa en un brindis silencioso que ella interpretó como reconciliación. Si hubiera sabido que estaba brindando por su destrucción. La música comenzó a cambiar. Sutilmente al principio, casi imperceptiblemente. El piano se volvió más grave, más ominoso. Las fotos familiares se desvanecieron, reemplazadas por algo que hizo que mi hermana dejara de sonreír. En las 3 pantallas aparecieron, ampliadas hasta ocupar cada centímetro disponible, capturas de pantalla de sus propias publicaciones en redes sociales. Nada como el amor incondicional de la verdadera familia, lazos de sangre, familia real. Mi hermana se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Es importante que los niños sepan sobre la familia de sangre vs los que solo son. Bueno, ya saben. Un murmullo comenzó a extenderse por el salón. Los invitados se miraban unos a otros, confundidos. ¿Por qué el video de homenaje estaba mostrando posts sobre sangre y familia? Los lazos de sangre son sagrados. No como las conexiones artificiales. Mi hermana dejó de sonreír completamente. Se volvió hacia mí con una expresión que empezaba a cambiar de confusión a alarma. ¿Qué carajo es esto?, le susurró a su prometido, pero lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Las pantallas se fueron a negro. Un silencio sepulcral se extendió por el salón. Entonces apareció el texto que había esperado meses para mostrar, y hablando de lazos de sangre. Mi hermana se puso rígida en su silla. La primera foto apareció, su prometido sonriendo en una de las cenas familiares, con esa expresión arrogante que tanto me había molestado. La segunda foto, la mejor amiga de mi hermana. Su dama de honor, sosteniendo una copa de vino en la misma cena. La tercera foto, el bebé de 2 meses que había conocido semanas atrás. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. El informe oficial del laboratorio de ADN ocupó las 3 pantallas completas. El logo del laboratorio, el membrete oficial, los números de muestra, todo perfectamente legible. Pero lo que realmente importaba estaba en letras enormes en el centro. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Debajo, en letras más pequeñas pero completamente visibles. Los nombres del padre y el menor estaban claramente especificados. Un jadeo colectivo recorrió el salón como una onda expansiva. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el aire acondicionado funcionando. Mi hermana se giró lentamente hacia su prometido, como si estuviera moviéndose bajo el agua. Su copa de champán se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el salón como un disparo. Su rostro no mostraba horror. No mostraba rabia. Mostraba un vacío absoluto, como si su alma acabara de abandonar su cuerpo. ¿Qué es esto?, susurró con una voz que apenas era audible. Su prometido había perdido todo el color de la cara. Amor, puedo explicar. Pero en ese momento, la mejor amiga, quien había estado sosteniendo al bebé en una mesa lateral, soltó un sollozo ahogado que cortó el aire como un cuchillo. Sin decir una palabra, salió corriendo del salón con el bebé en brazos. Sus tacones resonando contra el mármol hasta que las puertas se cerraron detrás de ella. Esa fue toda la confirmación que el salón necesitaba. El padre del prometido se levantó de su mesa como si fuera un gladiador entrando a la arena. Caminó hasta la mesa principal con pasos medidos y precisos. Su rostro mostraba un desprecio glacial que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Se detuvo frente a su hijo y lo miró directamente a los ojos. «Ya no eres mi hijo», dijo con una voz que cortó el aire como una navaja. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cristalina. «Estás fuera de la familia y fuera de la empresa». Y entonces, sin previo aviso, le dio una bofetada que resonó por todo el salón como un trueno. El sonido fue tan fuerte, tan final, que varios invitados se sobresaltaron en sus asientos.
Mis padres se pusieron de pie al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados. Me señalaron con dedos acusadores, sus caras contorsionadas de rabia. «Monstruo», gritó mi madre con una voz que no reconocí. «Has arruinado a tu familia». «Destruiste todo», añadió mi padre, temblando de furia. Me levanté con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Caminé hacia el micrófono con pasos firmes, sintiendo los ojos de todos los invitados siguiendo cada uno de mis movimientos. Tomé el micrófono y esperé a que el salón se quedara en silencio absoluto. «Monstruo», repetí, mirando directamente a mis padres. Mi voz era tan tranquila que era aterradora. «No». Dejé que la palabra colgara en el aire por un momento. Monstruos son los que defienden a quien le dice a una niña de 10 años que no es amada por su sangre. Mi padre intentó interrumpirme, pero levanté una mano. Monstruos son los que permiten que una adulta vaya a la escuela de una menor para humillarla públicamente frente a sus compañeros. Ahora me dirigí directamente a mi hermana, quien seguía sentada como una estatua, mirando al vacío. Ella quería una boda sobre la genética familiar. Quería una celebración de la sangre verdadera, punto. Mi sonrisa era fría como el hielo. Pues aquí la tienes. Miré al prometido, quien estaba hundiéndose en su silla como si quisiera desaparecer. Felicidades a los futuros padres. Solté el micrófono. Cayó sobre el atril con un golpe seco que sonó como el martillo de un juez. El salón había estallado en un caos absoluto. Gritos, llanto, conversaciones desesperadas. Algunos invitados ya estaban saliendo. Otros sacaban sus teléfonos para grabar la devastación. Mi hermana seguía inmóvil, perdida en algún lugar entre la realidad y la negación. Tomé la mano de mi esposa y la de mi hija. Caminamos hacia la salida mientras el infierno se desataba detrás de nosotros. Justo antes de llegar a las puertas, escuché la voz de mi hermana por primera vez desde que empezó todo. «Espera», gritó con desesperación. «Esto no puede ser real». No me detuve. No me volteé. Ya era demasiado tarde para eso. Salimos del salón de eventos hacia la noche fresca, dejando atrás los gritos, el llanto y los restos de lo que una vez fue mi familia. En el auto, mi hija me preguntó: «Papi, ¿por qué estaba llorando la tía?». «Porque finalmente entendió lo que significa lastimar a alguien que amas», respondí. Mi esposa me tomó la mano. «¿Te sientes bien?». Miré por el retrovisor. El salón de eventos se veía desde la carretera, todas las luces encendidas, la gente saliendo en grupos pequeños, algunos llorando, otros gritando. «Me siento libre», respondí. Y por primera vez en meses. Era verdad. 6 meses después, el terremoto sigue generando réplicas. La recepción terminó inmediatamente después de mi regalo. No hubo baile, no hubo brindis finales, solo caos y gente saliendo corriendo. Mi hermana pidió la anulación 3 días después. El matrimonio no duró ni una semana. Los pagos al salón de eventos, el catering, todo se perdió. Mi hermana intentó demandar por daños emocionales, pero su abogado le explicó que exponer infidelidades con pruebas no constituye difamación. El cuñado fue deportado 3 semanas después de la boda. La familia de él lo cortó completamente, perdió el trabajo en la empresa familiar, la visa y cualquier oportunidad de regularizar su situación. La mejor amiga se mudó a otro estado para criar sola al bebé. Él nunca la contactó de nuevo. Mi hermana tuvo lo que los psicólogos llaman un episodio psicótico breve. Pasó 2 semanas internada. Ahora vive con mis padres en la casa de campo, pero les mandé la notificación oficial, el acuerdo de alquiler gratuito terminaba en 30 días. El nuevo precio sería el de mercado, $4,000 mensuales. Mis padres intentaron una campaña de desprestigio familiar. Él destruyó a su propia hermana por venganza. Pero mi primo había grabado todo el momento de la revelación con su teléfono. Cuando lo subió a redes sociales, el video se volvió viral localmente. La humillación pública silenció cualquier intento de victimización.
Cambié mi número, cerré mis redes sociales. Corté todos los lazos financieros. Mi hermana logró conseguir mi email y me mandó una carta de odio puro. Arruinaste mi vida por $30,000 miserables. Eres un monstruo vengativo que destruye familias. Se la reenvié a mis padres con una sola línea. Esto es lo que crearon y defendieron. Usé parte de esos 30,000 que tanto le dolieron en unas vacaciones increíbles para mi hija en Disney World. Como acto simbólico, iniciamos el proceso para contactar a su familia biológica, no porque necesitemos completar algo, sino porque es su historia y tiene derecho a conocerla si quiere. Mi madre logró mandar un mensaje a través de mi esposa: espero que esté feliz. Está completamente solo. Mi esposa le respondió: no está solo. Él tiene una familia real. Ustedes son los que están solos. Reddit, ¿creen que fui demasiado lejos o se lo tenía bien merecido?